Buenos días, Buen muy día. buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias, Stalin, por estar aquí con nosotros hoy en sustitución de Millicent Uribe, que está en una asignación especial. Una asignación especial, muy especial, familiar. Así es. Señoras y señores, muchas noticias. Hoy, 20 de abril del año 2023. Ayer la noticia más trascendente, y hoy lo reflejan así los diarios nacionales, sigue originándose en el hospital Los Minas por aquellos datos que han puesto a mucha gente en expectativa, aquellos datos de mortalidad neonatal que se ha producido en el primer trimestre del año en ese hospital. En este primer trimestre del año se han producido más muertes que en el año completo recién pasado. A pesar de que intentaron sacar la tesis de que no era así. Intentaron construir bueno, otro discurso. es que hay una realidad, Stalin, que mucha gente ignora, y es que la mortalidad neonatal es la principal causa de muerte en este país. O sea, tú estás hablando de que el año pasado, en el 2022, murieron en la República Dominicana 2.944 recién nacidos. Eso es un número muy alto. Y mueren en las maternidades o en los hospitales públicos, porque eso es lo que se reporta. Si fuera de ahí, no va. Y no estamos hablando de un aborto, que es una cosa diferente. Estamos hablando de niños que nacen vivos, ¿verdad? Y que mueren antes de cumplir los 28 días de nacido. Y cuando hablamos de mortalidad infantil, esto se extiende a través del año. Todos los niños que mueren antes de un año son muertes infantiles que han ocurrido en un determinado contexto social, político, económico, en este caso en la República Dominicana. Y esto es gravísimo. Y tal vez lo más importante de esta denuncia y de este debate que se está realizando a propósito de estas muertes es que podamos sacar algunas lecciones y se puedan adoptar algunas medidas mucho más extraordinarias, mucho más firmes y mucho más sostenibles que las que hemos tomado hasta el momento para tratar de reducir eso. Ha sido una fórmula repetida. Evidentemente yo creo que el conjunto de la sociedad se alegra cuando ve, como decimos en buen dominicano, que se remenea la mata. Sin embargo, hemos visto ya como también en otras ocasiones, como pasó unos años en el Robert Reed durante un fin de semana, en que murieron 11 neonatos también, y el hecho de remenear la mata por sí misma no es la que va a transformar esa realidad. Hay que ver de manera estructural cuáles son las causantes y hay que ver sobre todo no solo que se produzcan, sino que no haya llamado la atención de manera oportuna, porque estamos hablando de que nos alarmamos cuando vemos las cifras, los indicadores de resultados del primer trimestre, pero se mueren con frecuencia y no hay ninguna alarma permanente, ningún sistema de verificación de cuáles son los elementos que formaron parte de la ecuación para que ese mal se produjera. Hay dos cosas con esto. En el año 2017 se produjo otro escándalo parecido a este, por lo de los Robert Reed. Recuerden que en aquella ocasión hasta que se llevaron de paro al ministro de Salud Pública. Salud Pública era la entidad que en ese momento tenía la hegemonía dentro de los hospitales también. No existía el Servicio Nacional de Salud. No tenía el poder de administrar y gerenciar la red pública de establecimientos sanitarios. Se pasó eso, pero recuerdo que en el 2018 la Alianza por el Derecho a la Salud, que apenas estaba naciendo, hizo toda una campaña contra las muertes neonatales, y esa campaña caló, porque se ofrecieron los datos de esa época, más de 3.000 muertos. Escandalosos. Más de 3.000 muertos en el año anterior. Y entonces había la necesidad de tomar medidas. ¿Y qué pasó en aquella ocasión? Cancelaron al director del hospital de Los Minas y cancelaron a la directora del hospital de maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Eso fue quien estaba al frente del Servicio Nacional de Salud, era el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Y al cancelar a la directora del hospital de maternidad, lo cancelaron a él, porque la directora del hospital de maternidad era sobrina del
el expresidente Danilo Medina. Pero el tema no se soluciona ahí. Sin embargo, hubo algunas medidas que fueron positivas. Se desempolvó un protocolo, se actualizó 2 protocolos. Uno para tratar a las mujeres embarazadas que van a los hospitales. Que esa es otra de las muertes más frecuentes. Más frecuente. Y el protocolo. Pero además, el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, que ustedes se recuerdan quién era, Chanel Chupani, de las Rosas Chupani, contrató pediatras para llevar a algunos hospitales provinciales y regionales donde no habían los suficientes neonatólogos, que contrató a todos los que fueron egresados en ese periodo. Recuerdo de las especialidades. Y fueron interesantes y fue a Barahona, que hubo otro tema en Barahona relacionado con todo esto. Eso hay que hacerlo, pero mire, el protocolo tienen que aplicarlo. En aquella ocasión, y ahora hay que recordarlo, el Ministerio de Salud Pública dijo que el 87% de las muertes neonatales eran prevenibles, se podían evitar. ¿Por qué no se evitan? Hay una serie de explicaciones para esto. Una de ellas es hasta la negligencia de los médicos. Claro, que se resisten a aplicar el protocolo. ¿Saben ustedes? Les voy a decir algo muy trágico. Aquí en este caso se habla de, hay creo que 6 de los muertos en el último mes, fue por asfixia. Ahí falló el oxígeno, falló algo. Pero déjenme decirle que a mí me contaba una autora en un momento que habían muerto 3 niños en un hospital provincial, cerca de la capital, y que la razón era porque no había enfermeras suficientes para atender a todos los niños que nacían. Entonces a los niños una vez nacen hay que lavarlo, limpiarlo, para que puedan respirar y en muchos casos oxigenarlo. Y no había, entonces las enfermeras no daban abasto y algunas se morían simplemente porque no lo bañaron a tiempo, no le quitaron todo. No le quitaron. Óiganme, señoras y señores, cómo es la situación. Claro, todo esto hay que corroborarlo, todo esto hay que investigarlo, pero la verdad es que tenemos que adoptar esto y tenemos entonces también, óiganlos ustedes, invertir mucho más recursos, porque se necesitan más equipos, se necesitan más profesionales, hay que redistribuir mejor a los pediatras, hay que aplicar lo que dice la ley, que cuando un médico, una doctora, un doctor, hace un posgrado, el primer año tiene que dedicarse al sistema público. Al sistema público. Claro. Y es el sistema público que determina dónde va. Aquí no pasa eso. Aquí no ocurre eso con los médicos residentes, que estudian con dinero de nosotros. Es el Estado el que le paga. No solo le paga para estudiar, óiganme esto, y mucho dinero, porque hacer una especialidad en cualquier área del quehacer científico cuesta dinero. Y pregúntenle ustedes a los que se van fuera, que tienen dinero, recursos para pagarlo, que no se van con becas, para que ustedes sepan lo que eso cuesta. Es muchísimo dinero. Durante 3 o 4 años que se hace una maestría, una residencia médica en este caso. Y resulta que en muchos lugares no hay pediatras, no hay neumatólogo. Una de las especialidades más requeridas. Más requeridas. Y eso hace que se presenten situaciones como esta. Pero es sumamente lamentable porque al final de cuentas, y usted iniciaba precisamente este punto planteándolos, este problema quien más afecta es evidentemente a las familias más empobrecidas del país. Es una realidad que evidentemente tiene una marca vinculada con el empobrecimiento y que lo más lamentable es que sea evitable. Ojalá, y ahí augurar para Ruth Encarnación, que es la nueva directora de neonatología precisamente del Hospital de los Minas, ha sido designada también al mismo tiempo que Armando Camejo. Armando precisamente plantean que estaba desarrollando el área de especialización en este mismo centro hospitalario y termina siendo designado como director. Ojalá se desempolven los protocolos de nuevo, se vea la necesidad de actualización y ojalá también haya algún tipo de procedimiento, Alberto, que permita ver que cuando este proceso incurra en más de una ocasión,
hay algún tipo de intervención de los organismos rectores, del servicio de administración y del ministerio. O sea, no debemos esperar que la voz de alerta sean 72 o como el dato lo da, 34 solo en el mes de febrero. Sí. Hay que esperar, no hay que esperar que este proceso llegue a este nivel para tomar medidas que permitan. Bueno, es lo que te digo, se hacen medidas que tienen que ser estructurales, multidimensionales, múltiples, medidas múltiples, porque no hay una sola causa y por tanto hay que atacar mucho. Una de ellas tiene que ver es el seguimiento a las embarazadas, desde que salen embarazadas, de que van la primera vez al hospital. Sobre todo aquí, que el número de embarazos adolescentes es eso. También. Y otra, miren, probablemente el próximo mes se inaugure el hospital pediátrico de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. Y al inaugurar ese hospital pediátrico, nosotros vamos a tener en el Gran Santo Domingo a 4 hospitales materno-infantiles. Ya tenemos uno en la ciudad de Arias, ¿verdad? Tenemos el Robert Reed, todos ustedes conocen, y ahora vamos a tener. Eso es más que suficiente para ir a la plaza. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en el sur entero no tenemos uno solo? No tiene que ser tan grande como lo de aquí, ni hay que invertir tanto. ¿Por qué en el nordeste no tenemos uno? Tenemos uno en Santiago, el Arturo Grullón. Pero hay que descentralizar los servicios. El país ha crecido poblacionalmente y ha crecido también económicamente. Entonces, tenemos que pensar en esas posibilidades de que las ciudades más importantes, en las capitales, si se quiere, de las regiones, hayan hospitales especializados en esto. Pero, además, repito, faltan recursos humanos capacitados en los pueblos del interior, porque muchos tiene razón el ex director del Hospital de los Minas, cuando él dice que mucha de la gente llegan, muchas embarazadas, con problemas que debieron resolverse antes, para evitar consecuencias fatales como esta. Es cierto, pero ¿a dónde van? ¿A qué otro sitio van? Y eso es lo que está ocurriendo en la República Dominicana. Bueno, ese es un tema que va a dar mucha agua de beber. En los días siguientes veremos. En el próximo tiempo. Hay otros temas, Stalin. Sí, las mujeres de los partidos políticos se unieron. Se unieron. Sí, así es. Ellas están planteando un recurso de inconstitucionalidad, entre otras agendas de acciones. Y esto en lo relacionado con las condiciones en que le deja a ese sector de la población la posibilidad de participar en los procesos electorales a través de la modificación que tuvo la ley electoral del país. Es un elemento importante y novedoso. Hay experiencias anteriores, no en el caso de las mujeres, sino en el caso de los jóvenes, que finalmente en el proceso anterior lograron, a través de la Cámara de Diputados en este caso, promover la famosa cuota del 10% para jóvenes, pero en el caso particular de las mujeres están vinculados a esa modificación, a lo que tiene que ver con las condiciones de lo que conocemos como cuota. Ese es uno de los elementos. Hasta el día de ayer creo que no habían aparecido las compañeras de la Fuerza del Pueblo, pero creo que finalmente al término de la jornada también terminaron firmando esta acción colectiva, que me parece que es sumamente interesante en términos democráticos, porque si con un techo, un tope como el que tenían de la cuota, no se logró nunca en el poder más representativo, en este caso la Cámara de Diputados, pasar del 18% en términos de representatividad, imaginémonos si esto se modifica, ¿a cuánto quedaría? ¿En cuánto? Bueno, a 26 llegó en la Cámara de Diputados. Bueno, de lo que se trata de lo siguiente, amigos televidentes. La ley electoral, que acaba de ser modificada, establecía que los partidos políticos estaban obligados a asignar al menos un 40% de sus candidaturas a mujeres. Y eso se interpretaba que debía de ser en todas las instancias electivas, vale decir, regiduría, diputaciones, alcaldías, senaduría también. Pues resulta que los partidos se pusieron de acuerdo para modificar eso, pues decían que era inaplicable, porque no había mujeres, decían, es el alegato, para ocupar esos cargos.
Y entonces la modificaron y dijeron, bueno, el 40% es solo para la jurisdicción nacional, presidencia y vicepresidencia de la República. Y dejaron la cancha abierta. La cancha abierta. Entonces ahí está, las mujeres están bravas, muy bravas, y dicen que eso es inconstitucional. Y están reclamando que se declare como tal para volver a las cuotas. Las cuotas, el padre de las cuotas femeninas aquí, se llamó José Francisco Peña Gómez, que la estableció primero en su partido, porque tiene que comenzar por ahí, por los partidos, que le den más participación interna a las mujeres. Comenzó por el partido y después logró que se aprobara en el Congreso Nacional una ley de cuotas, positiva como se le llamaba, para que más mujeres pudieran acceder a los cargos electivos. Era un 33%, luego se llevó al 40% de que estamos hablando, y ya ustedes ven, las mujeres dicen que estamos retrocediendo. Mientras que en los países más desarrollados el discurso hoy día es el hecho de paridad. Aquí, de hecho, más que acercarnos a la paridad, lo que hemos hecho es generar un proceso de retroceso. Ahí está. Ayer otra noticia que hay que mencionarla aquí hoy, fue el abrazo de Leonel Fernández y Luis Abinader. Sí. Bueno, el Leonel, que estaba participando en un foro a propósito del 75 aniversario del periódico El Caribe, a quien felicitamos. Sí, aprovechamos también para el periódico El Caribe, un foro internacional. Cuando llegó Luis Abinader, Leonel dijo, bueno, para que ustedes vean esto, el país nuestro es el único que puede hacer esto. Que un dirigente, él dijo el principal líder de la oposición, porque se lo cree. El principal líder de la oposición presentando al presidente de la República, que es de un partido distinto. Y bueno, muchos aplausos. Sí, pero Luis también le respondió. Sí, di lo que dijo. Le dijo que esperaba tener la oportunidad también de coordinar con él cómo lo iban a presentar. Bueno, así fue lo que pasó ayer, pero el tema es que el presidente ratificó su compromiso con garantizar la libertad para el ejercicio periodístico en la República Dominicana. Así es. Yo voy a decirles a ustedes, hoy la libertad de prensa, la libertad de información, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, ya no está tan limitada por los poderes públicos que, aunque sí intervienen, con los poderes públicos y sobre todo con la represión que en algún momento se ha aplicado y que se sigue aplicando en muchos países del mundo. Aquí no, ese no es el problema. Hay otras limitaciones. Aquí hay un tema de autocensura, hay muchos temas que no se pueden abordar porque afectan intereses vinculados a corporaciones. A veces criticar a los gobiernos da fama. Criticar al Estado. Y acabar muchas veces sin sustentación. Que es parte pero hay poderes que aquí no se tocan. No se pueden tocar. Porque los medios de comunicación dependen básicamente de sus anunciantes. Claro. Y los anunciantes cada vez son más exigentes con eso. Hay que decir que es por ahí que andan las cosas. ¿Cómo limitamos el poder de los oligopolios o de los grupos corporativos que incide tanto que la concentración en de los medios medios de comunicación? Y ahora hay un fenómeno importante que se está dando en la República Dominicana. Yo lo voy a decir. Y es que creíamos que la tendencia iba a continuar hacia la oligopolización de los medios de comunicación. Pues miren, se han dado unos fenómenos interesantísimos. Aquí hay grupos empresariales cuya fortuna no se conocían anteriormente, que han creado emporios periodísticos, están creando emporios periodísticos, pequeños, medianos emporios periodísticos. Y uno de esos grupos que controla varias emisoras de radio, canales de televisión, uno de esos grupos compró una emisora y sacó 7 programas periodísticos, 7 espacios con voces disidentes y lo mandó a freír tusa. Y ni siquiera el Colegio Dominicano de Periodistas se pronunció. Se dio por enterado que estábamos hablando frente a un atentado al derecho a la información y a la opinión, a la disidencia. Barrieron. Así de simple. Y hay otro grupo
que está compitiendo muy fuerte también, hoy hasta con los medios tradicionales, que también tiene una red de 50 y tantas emisoras. Emisoras, la mayoría de las cuales eran del Estado. Fueron de aquellas emisoras que tenía Baninter y al quebrar, pasaron. porque el Estado fue que asumió la responsabilidad de pagarle a los acreedores de Baninter. Así de simple. Y bueno, yo no sé, pero gasta mucho cuarto. Se invierte bastante. Mucho cuarto y son voces muy tendenciadas. Es lamentable que el país no se aboque. Hay que también decir que esto se encuentra y coincide con que el sistema de información pública tiene muchas deficiencias y de hecho logra muy poco impacto realmente en términos de audiencia y en términos de penetración y de incluso de legitimidad de manejar información de manera oportuna, de manera imparcial o por lo menos de manera objetiva, como se suele pronunciar en términos mediáticos. Y cuando usted pone en esa ecuación el tema de tener unos oligopolios muy fuertes con unos intereses muy marcados y la información pública, que es la que debemos estar garantizados porque además es un compromiso del Estado, debe ser un compromiso asumido por el Estado, no logran los grandes niveles de impacto, a diferencia como tenemos muchos otros ejemplos. Yo en mi caso particular, Televisión Española, que conocí bastante de cerca como experiencia, o en la región también otras experiencias en el mundo, como la televisión japonesa con una fuerte propuesta educativa, por ejemplo. No es una realidad que pudiéramos compartir en el futuro cercano o que hayamos en el futuro reciente en República Dominicana tenido, y es una lástima. Hay un abanico muy amplio, sí, de medios en la República Dominicana y todavía hay espacio para debatir las ideas. Lamentablemente hay mucha gente irresponsable en los medios de comunicación que no tiene ningún principio ético, pero que tampoco le importa la comunicación como servicio. Y el intrusismo profesional. La profesional. noticia como servicio. Definitivamente, y que yo creo que en vez de contribuir al fortalecimiento de la democracia, construir democracia y pluralidad, lo que hace es atrasarlo, porque reprende valores, antivalores, defienden antivalores simplemente por servir a intereses determinados. Y eso sí es grave. Así es. Eso sí es grave, cada vez el periodismo profesional tiene menos espacio en la sociedad dominicana. Ya no hay que estudiar periodismo ni tener determinados principios para entrar a un medio de comunicación, cualquiera lo puede hacer con fines comerciales o fines políticos partidarios, porque ese es el tema. ¿No? Sí, las tertulias están llenas de representaciones de las líneas políticas. Sí, inclusive que se reparten cuotas en algunos medios, cuotas, así como las mujeres están queriendo que se les tomen las cuotas de los partidos políticos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vámonos a la pausa y al regreso tenemos a nuestra entrevista en primer plano, hoy con la comparecencia de Edwin Parizón, ex embajador de Haití en el país, con quien vamos a hablar de muchos temas de interés que a usted también le convocan. Quédese con nosotros.